somos liberales clásicos, o sea, no somos libertarios, porque eso es muy confuso, ¿ok? Mucho menos anarco, no sé qué, como esos tipos que son anarco, no sé qué. ¿Ok? Digo no sé qué porque anarquismo y capitalismo no se llevan, ¿ok? Es una contradicción muy grande. Y los libertarios, bueno, son buenas personas, pero tienen muchas ideas equivocadas. Tampoco somos conservadores de la línea Trump, Bolsonaro, Vox España. No, somos conservadores porque somos pro vida y pro familia, ¿ok? Pero esa línea Trump, Bolsonaro, Vox España es la línea nacionalista, ¿ok? Y no nos, un poco, no se sabe si es nacionalismo con Z y no nos gusta. Somos liberales clásicos, por lo tanto somos anticomunistas, pero no solo anticomunistas, somos antifascistas también. Y somos antiderecha mala. ¿A qué le llamamos derecha mala? A toda esa derecha, como el uribismo en Colombia, el macrismo en Argentina, la derecha que suele ser gobierno en Guatemala, esa es la derecha mala. Es la derecha que no hace las reformas de fondo, ¿ok? No hace las reformas de fondo, sea porque no sabe, o porque no puede, o porque no quiere, no le da la gana. Esa es la derecha mala. Nosotros somos la derecha buena. Derecha buena es orden, justicia y libertad. Y dentro de la derecha buena, el liberalismo clásico propone tres pilares para alcanzar el orden, la justicia y la libertad, que son los gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada. Esos son nuestros distintivos. No nos identificamos con otros, por ejemplo, con ese otro distintivo del respeto irrestricto al proyecto de vida del... No, el proyecto de vida de Hitler era acabar con todos los judíos. No, ese proyecto de vida no merece respeto. Y el de Stalin era implantar un comunismo durísimo, y ese tampoco es un proyecto de vida que merezca respeto. Ni nos identificamos con esa vagorosa consigna de las ideas de la libertad, viva la libertad, carajo. No, 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 eso no, tampoco. Gobierno limitado a seguridad, justicia e infraestructura. Ese es la base de nuestro programa. Nuestro programa son 3 políticas en 5 áreas, y por eso lo resumimos en la fórmula 3 por 5 igual a 15. 3 políticas son privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia en 5 sectores que son gobierno, economía, educación, atención médica y jubilaciones y pensiones. Nos reunimos todos los años desde 2016 y teníamos, por esta cuestión de la pandemia y todo eso, tuvimos 3 años haciéndolo de manera virtual, y por fin pudimos hacerlo el fin de semana pasado, 17-18 de marzo, conmemorando el Día de la Constitución de Cádiz. ¿Okay? Como todos los años, esta vez en Puebla, México. ¿Okay? Entonces, nos fue muy bien porque fue bastante gente a la convocatoria, y estaban todos nuestros, o casi todos nuestros líderes principales, y pudimos exponer. Si me permites, voy a mencionar las exposiciones y a cargo de quién estuvo, para que nos busquen en las redes sociales, ¿ok? Los que quieran tener contacto con nosotros, ahí está la página web del foro, foroliberaldeamericalatina.org, ¿okay? Y nos pueden ubicar a Chapas, a Tapia, a Artemio, a mí, nos pueden ubicar en las redes sociales.
Eh, la apertura del 8º foro en Puebla fue el mismo día 17 a cargo de Aleida Paredes de nuestro partido Liberemos México. ¿Ok? Aleida Paredes, para que la busquen en redes sociales, presentó la rueda de prensa comunicando a los periodistas presentes lo medular de nuestra hoja de ruta, nuestro propósito, nuestra intención política, que es crear y desarrollar partidos políticos privados y completos, no solo anticomunistas, sino procapitalismo liberal y democrático. Fueron bastantes periodistas a esa rueda de prensa, pero no muchos entendieron el mensaje, ¿ok? Porque están acostumbrados al anticomunismo, al mero anticomunismo, y nosotros no nos detenemos ahí. Nosotros vamos a ser pro-capitalismo liberal y democrático. Entonces esa fue la rueda de prensa. Después el ingeniero Jorge Chiapas de Guatemala, partido fusionista, Jorge Chiapas, expuso en una conferencia titulada Realismo Climático, expuso todas las mentiras del alarmismo ambientalista de los ecologistas rojos de la izquierda, hegemónicos en los medios, y abogó por el realismo climático, que es uno de nuestros distintivos ideológicos fundamentales. Nosotros no somos un movimiento religioso ni confesional, pero la mayoría de nosotros somos cristianos de diferentes denominaciones, ¿ok? Practicamos algo que un periodista llamó ecumenismo político, es decir, los cristianos que estamos dentro del Proyecto 5 Reforma somos, que no todos somos cristianos, ¿ok? Somos cristianos de católicos algunos, evangélicos otros, protestantes otros. Entonces, Tony Martínez, el presidente de Liberemos México, expuso sobre el derrotismo cristiano un obstáculo a vencer. Es lamentable que muchos cristianos profesantes, desconociendo lo básico de la cosmovisión cristiana, caen en las redes de la izquierda o de la antipolítica. Después tuvimos, ya el segundo día, una conferencia de la economista peruana Miriam Ortiz, Miriam con M y con Y, la primera, Miriam Ortiz, del Partido de Evolución de Perú. Nos expuso todas nuestras diferencias con la doctrina keynesiana, prevaleciente entre los académicos, economistas y los políticos, que nos mantienen en el atraso. Luego, Artemio Estrella, de Liberemos México, Artemio Estrella, expuso el tema "La salida es por la derecha". ¿Okay? Hay muchos libertarios confundidos que reniegan de la derecha. Luego, José Luis Tapia, presidente del Partido de Evolución de Perú y del Foro Liberal de América Latina, dio la respuesta a la pregunta ¿qué sucede con el empresariado? Enumeró las razones por las cuales no nos apoyan muchos empresarios, a pesar de que si atendieran a sus legítimos intereses, deberían hacerlo. Y por fin me tocó a mí exponer sobre la derecha mala. Ahí está la rueda de prensa. Sobre la derecha mala y cómo la derecha, si la izquierda nos lleva a la cubanización, la derecha mala, aún sin quererlo, sin proponérselo, no de una manera deliberada, nos lleva a la haitización. Entonces tenemos la izquierda empuja, sobre todo la izquierda más dura, empuja a la cubanización de nuestros países, ser como Cuba.
Y lamentablemente la derecha mala empuja, sin quererlo, a la haitización de nuestros países. No sé si quieres que nos detengamos un poco en ese temita, Alejandro. Por favor, que mucha gente no comprende o no conoce el tema de cubanización o haitización y por qué el no crear reformas económicas, sociales y de otra índole nos llevaría a una haitización. Entonces me gustaría que nos hablara un poco acerca de eso. Ok, el asunto es que en todos nuestros países hay una polarización, en algunos casos muy enconada, muy rabiosa, llena de odio, una polarización entre la izquierda y la derecha mala. ¿Ok? Eh, eh, y ahí está el problema, ¿ok? A veces la izquierda y la derecha mala, en algunos países, está en un equilibrio de fuerzas. Otras veces va ganando la izquierda, otras veces va ganando la derecha mala. Ahora bien, en la política, los resultados que se consiguen y que vemos no siempre son los resultados buscados por los actores, ¿ok? En el caso de la izquierda, sobre todo la izquierda dura, más fuerte, busca ser como Cuba. La derecha mala no busca ser como Haití, pero allí nos lleva sin quererlo. ¿Por qué? Porque no quiere hacer las reformas, quiere contener, o sea, contencionismo nada más, ¿ok? A la izquierda, evitar el comunismo, ¿ok? Evitar ser como Cuba, pero no por buen camino, o sea, porque no haciendo las reformas, ¿ok? No quiere hacer las reformas de fondo, o no puede o no sabe, no sé. La derecha mala es, por ejemplo, el uribismo en Colombia, el macrismo en Argentina y los gobiernos recientes de Guatemala, por poner ejemplos, ¿ok? Y en los otros países está en la oposición. Está en la oposición donde gobierna la izquierda, es decir, México, Colombia, Chile, Honduras, etc. Entonces, el, como no hace reformas, la derecha mala, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, mucha gente busca un cambio y vota para la izquierda, ¿ok? Creyendo que vendría un cambio. Y sí, vendría un cambio con la izquierda, pero no para mejor, sino para peor. Ahora, como nosotros lo planteamos así, el dilema haitización, cubanización. Si la derecha mala fracasa como fracasó en México, en Colombia, en Chile, en Honduras, en Bolivia, con Yanine Áñez, ¿ok? Y si la derecha mala fracasa en su plan de contener al comunismo, nada más, y no promover el capitalismo, entonces lo que vamos a tener es cubanización. Nicaragua y Venezuela son los ejemplos. Eso es cubanización. Allí donde la derecha mala fracasa en su propósito meramente contencionista, hay cubanización. Nosotros definimos el contencionismo con la metáfora del fútbol. Es como si los 11 jugadores de la izquierda en un partido de fútbol se distribuyeran adelante a la línea media y atrás, mientras que la derecha mala van los 11 atrás, a atajar los pelotazos, nada más. Y ni siquiera eso logran. No lo atajaron en México, ni en Colombia, ni en Honduras, ni en Chile, ni en Argentina, por supuesto. Entonces, si fracasa la derecha mala, lo que tenemos es cubanización. Ahora, si vemos el desorden, el caos, la violencia que hay en Perú y Bolivia, entonces podemos anticipar ese otro escenario terrible que es la haitización, un choque violento con protestas en las calles, muertos y heridos, destrucción, incendio,
etcétera, ¿ok? Por el choque de dos fuerzas que están más o menos en equilibrio, la izquierda y la derecha mala, ninguna logra imponerse sobre la otra, y lo que tenemos es caos, desorden, anarquía. Para los que les gusta la anarquía, debería ser algo bueno, ¿ok? Anarquía, violencia, polarización enconada, huida de la racionalidad, y ese es el otro futuro terrible. No sé si tienes alguna pregunta, Alejandro, sobre esto. Pues creo que al menos a mí personalmente me quedó claro esa, ¿cómo llamarlo? Eh, Ese ejemplo que pusieron con el fútbol creo que hizo que fuera más fácil de comprender para las personas que no tienen algún ah, nivel para entender de política. Entonces me gustó porque es verdad, es como tener a todos en la defensa o meter a todos en la portería para tapar un tiro libre y de todas maneras la echan. Entonces, algo así es lo que estamos viendo. Colombia, eh, Perú, Argentina, Chile, México y los países que faltan. ¿Sí? ¿Por qué le llamamos haitización? Bueno, te cuento. Yo hace muchos años que sigo las informaciones sobre Haití, ¿ok? Y hay países que tú mencionaste, sobre todo Perú y Bolivia, están ahora como estaba Haití en los 90, ¿ok? En los 90 había dos líderes de izquierda, que eran Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote católico de la teología de la liberación, y Leslie Manigat, un socialdemócrata, a veces marxista, ¿okay? Pero muy buena persona. Yo lo conocí personalmente porque fue mi profesor y director de tesis antes de ser presidente de su país. Fue presidente por unos meses nada más, porque la inestabilidad es el rasgo característico de la haitización. Por ejemplo, Perú tuvo 5 presidentes en 5 años, cosas así. Entonces, a Leslie Manigat yo lo conocí. Eh, eh, Era muy buena persona, él falleció hace algunos años. Conocí también a su esposa Mirlande, que después fue candidata también a presidenta. Y él me enseñó, ellos, los dos, me enseñaron muchas cosas de marxismo, de política, de el Caribe, de América Latina, de Francia, porque ellos habían estudiado en Francia, ¿no? En la Sorbona, no podía ser menos. Okay. Entonces, yo les guardo buen recuerdo, mucho cariño, pero marxistas, ¿no? Sobre todo él, Leslie Manigat. Y entonces seguí muy de cerca las informaciones sobre su breve presidencia en medio de un clima de inestabilidad muy grande, porque los militares eran los cabecillas de la derecha mala y daban golpes de Estado a cada rato. Y bueno, Haití era un desastre, era un caos, un desorden, una violencia tremenda. Y lamentablemente eso es lo que muchos actores de la derecha mala, los militaristas, es lo que quieren. Están buscando en países de Sudamérica y Centroamérica también, están buscando un golpe militar. Pero eso no va a ocurrir, y no va a ocurrir porque aquellos militares anticomunistas del tiempo de la Guerra Fría, que daban golpes de Estado y instalaban dictaduras, gobiernos de facto, ya no existen más. Los militares han sido comprados, ideologizados o atemorizados, ¿ok? En América Latina, atemorizado por los juicios a los militares en la Argentina. Ahora está la película Argentina 1985, ¿ok? Entonces eso es para
Eso fue para atemorizar a los militares y cumplió su cometido. Los militares están atemorizados, o algunos están comprados, u otros están ideologizados por la izquierda, ¿ok? Entonces, algunos sectores de la derecha mala son militaristas. Nos están llevando a Haití por la vía rápida, ¿oíste? Pero no creo que se dé, pero eso es el futuro esperable si eso tiene vida. Y hablando de vida, también están los cristianos pro vida, matrimonio y familia, que son, nosotros les llamamos pro vida y familia por la mitad nada más, porque enfrentan el marxismo cultural, pero no tienen nada contra el marxismo clásico, ¿ok? Nosotros los del foro hemos explicado esto muchas veces. Marxismo clásico son los 10 puntos del manifiesto comunista que están en el capítulo 2, firmado por Marx y Engels. Eso es el marxismo clásico. ¿Qué implica? Apoderarse de los resortes de poder, de mando, la sartén por el mango en el gobierno, el control de la economía, la supeditación de los medios de comunicación, el control ideológico de muchas iglesias cristianas inclinadas a la izquierda, el arte y la cultura y desde luego la educación. ¿Ok? La aplicación al pie de la letra del capítulo 2 del Manifiesto Comunista durante todo el siglo XX llevó a la izquierda, a las izquierdas al poder. En algunos casos al gobierno, pero en otros casos al poder, aunque no tengan el gobierno. ¿Ok? Muchas veces la izquierda, la derecha mala ha tenido el gobierno en América Latina. Pero resulta que el control sobre la economía, el control burocrático, estatista, sobre la economía, sobre la educación, la cultura, incluso el deporte, las artes, la literatura, el control sobre las universidades, la enseñanza media y la enseñanza elemental, lo ha tenido la izquierda y lo ha conservado la izquierda. Entonces la izquierda no necesita tener el gobierno para mandar, ¿ok? Para imponer sus consignas, para sancionar sus leyes, incluso porque tiene control en el Parlamento y demás. ¿Y qué fue lo que pasó en los 90? En los 90 surgieron los presidentes neoliberales en América Latina. Carlos Salinas en México, Carlos Pérez en Venezuela, Carlos Menem en Argentina, los presidentes neoliberales que seguían otra cartilla, la cartilla del consenso de Washington. ¿Ok? Entonces, hicieron o pretendieron hacer en los 90 algunas reformas, pero no muy profundas. Nosotros les llamamos reformitas en la economía y nada más. ¿Ok? Entonces, eso fue más ladrar que morder. ¿Ok? No obstante, la izquierda se sintió amenazada. Pero ¿qué fue lo que hizo la izquierda? Una jugada muy inteligente, la huida hacia adelante. Entonces, la huida hacia adelante por dos vías. Uno, lanzar la histeria anticorrupción que lleva a lawfare, que es el gran distractor de la opinión pública en América Latina. El caso de corrupción tal, el corrupto tal, la corrupta fulanita, el corrupto menganito tiene que ir a la cárcel y toda esa cosa de la histeria anticorrupción. Eso lo empezó la izquierda contra los gobiernos neoliberales, pero después la derecha mala le devolvió el boomerang y ahora la derecha mala persigue a la izquierda, bueno, desde Lula, el caso de Lula, persigue a la izquierda con el tema de la corrupción y el lawfare, que es el uso político de los sistemas judiciales. El uso de sistemas judiciales para eliminar al rival político en lugar de hacerlo democráticamente, con elecciones, como debe ser. ¿Ok? Y la otra vía de la izquierda para hacer huida hacia adelante fue el marxismo cultural.
El marxismo cultural es el ecologismo rojo, el indigenismo racista, el feminismo extremo, la agenda ideología de género, ¿okay? Y el relativismo posmodernista. Pero eso no es una nueva izquierda. Y no es una nueva izquierda porque todos esos temas ya estaban apuntados en las obras juveniles de Marx y en la obra póstuma de Engels, El origen de la familia, la propiedad y el Estado, 1884. Las obras juveniles de Marx son de 1830 más o menos hasta 1848. Entonces no hay nueva izquierda, esa es una equivocación que mucha gente cree. Hay una huida hacia adelante porque meten a todo el mundo a hablar sobre los temas que a ellos les interesa, que es ecologismo, feminismo, ideología de género, indigenismo, relativismo, etcétera, en lugar de hablar de reformas que echen para atrás no el marxismo cultural, sino el marxismo clásico para quitarles el poder. Ese es el proyecto 5 Reforma y la gente no nos entiende. Así que yo ahora te voy a pedir, Alejandro, tú que estás muy en la opinión pública porque tienes ese programa y demás, te voy a pedir que nos cuentes un poco por qué a la gente le cuesta tanto entender el proyecto 5 Reforma y si tienes alguna pregunta para aclarar algún punto, a ver que la gente nos entienda. La gente buena, decente, que no está ideologizada por la izquierda, ¿okay? Y que muchas veces no va a votar el abstencionismo que nosotros acompañamos. Entonces, espero tus preguntas, ¿no? O comentarios, o observaciones o críticas. Adelante. Sí, bueno, primeramente yo creo que es parte de un problema cultural que tenemos, es que la gente piensa que todos los políticos son iguales, o que todos los políticos son politiqueros, y que la gente mala está dentro de la política, entonces Dios guarde se vayan a meter en política, porque eso es un invento del diablo, o cosas así, más en los grupos neoevangélicos y estos grupos que antipartidistas y antipolíticos. Y aparte también es un problema cultural porque a la gente no le gusta informarse, ni estudiar, ni leer. Entonces, si no leen, no se informan y no estudian, no pueden comprender las ideas y no pueden comprender por qué es importante cada plan del proyecto. Así es, muchas gracias. Sí, las personas tienden a confundir política con politiquería y son cosas totalmente distintas. Te dicen, la política es sucia. No, la política no es sucia. Lo que es sucio, hediondo, es la politiquería, que da asco, indigna y provoca aburrimiento y por eso la gente se desconecta. ¿Qué es la politiquería? Mientras que la política trata sobre políticas públicas, la politiquería trata sobre el poder. O sea, quién tiene el poder y quién no. Quién tiene más poder y menos poder. La politiquería se enfoca mucho en caudillos, ¿ok? Si Telma Cabrera tiene más poder que Sandra Torres, ¿okay? O más posibilidades o menos. Las figuras mesiánicas. Sí, figuras mesiánicas. Y la politiquería trata sobre quién gana poder, quién pierde poder, votos, apoyo en las encuestas, imagen buena, imagen mala en las encuestas. De eso trata la politiquería, ¿ok? Y quién va a ser candidato a presidente y quién va a ser candidato a vicepresidente. De eso trata la politiquería. Y entonces la politiquería es el deporte que juegan los politiqueros para quitarse de en medio unos a otros, generalmente por la vía de la histeria anticorrupción. Y cuando las denuncias, eso es muy de la politiquería, las denuncias no son de corrupción, son de que se plagió la tesis de grado o que un fulano cuando era
iba a la escuela primaria, le tocó el trasero a la maestra, cosas así, ¿okay? Cosas intrascendentes, pero que hacen un escándalo de cosas intrascendentes, ¿ok? Acostumbran eso, acostumbran a ponerle apodos a los presidentes de izquierda, el Merluzo en Chile, Albert Títer en Argentina. Ah, sí, para eso son muy buenos de poner apodos y exigirles que renuncien, que renuncien, que renuncien. Y hacer marchas de vez en cuando y mucho ruido en redes sociales. Eso es politiquería, ¿ok? Y el caso de Brecht y los Panama Papers, todo eso es politiquería, ¿ok? Y la politiquería sí es muy sucia, ¿ok? Y da asco y aburre, ¿ok? Pero la política es otra cosa. La política es sobre políticas públicas. ¿Cuáles políticas públicas? Las políticas públicas son 6 nada más. 3 de izquierda, 3 de derecha. Las de izquierda son estatizar, sobre regular y cerrar mercados, o sea, monopolizar. Las de derecha son las opuestas. Es privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia. Pero en América Latina no se habla de política, se habla de politiquería nada más. Tú ves los medios de comunicación y las redes sociales que más o menos van en los mismos temitas intrascendentes y personales y que no tienen ninguna relevancia, pero hacen mucho ruido, mucho escándalo, ¿ok? Y provocan mucha indignación, pero impiden hablar de política, y es lo que nosotros hablamos. Y a los cristianos que nos dicen que la política es del diablo, no, la politiquería es del diablo, porque la politiquería nos impide avanzar, nos mantiene estancados o en retroceso, ¿ok? Pero la política está en la Biblia, ¿ok? Y claro, los cristianos no la ven porque al confundir política con politiquería, como en la Biblia no encuentran nada de politiquería, o sea, no encuentran nada de que les hable o les recuerde a lo que es el ambiente politiquero que vivimos hoy en día, ¿ok? De pugna constante y bueno, y todo eso en la política. En la Biblia no encuentran nada. Entonces dice, la Biblia no habla de política. No, un momentito. Habla de política cuando te dice respeto a la propiedad privada, no robar. El mandamiento no robar, ese incluye a los gobiernos. Los gobiernos no tienen que robar. No mentir, también incluye a los gobiernos no tienen que mentir. Y no matar o mandar a matar a otro, y eso incluye también, ¿qué cosa? El socialismo. El socialismo es robar, mentir y mandar a matar al rival, ¿ok? Entonces, la Biblia habla de política mucho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en 1 Samuel 8, cuando hay esa prevención, advertencia contra el estatismo o la estatolatría, ¿ok? En 1 Samuel 8, y también en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús se refiere en los 3 evangelios sinópticos, hace también una advertencia, dice que entre las naciones es corriente, habitual, frecuente, que los gobernantes se enseñoreen sobre las personas, se arroguen derechos y potestades que no les corresponden y que encima de eso se hagan llamar bienhechores, ¿ok? Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No digan que no, la Biblia no habla de política. Yo estoy ahora presidiendo la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, donde enseño política en la Biblia y política cristiana. En la Biblia no hay politiquería. Eso sí, hay 2 casos de politiquería que están puestos ahí para aprender lo que es la politiquería. El caso de Abimelech en el libro de Jueces y el caso de Absalón, el hijo de David. Esos son 2 politiqueros, Abimelech y Absalón, ¿ok? Pero la Biblia los pone ahí para que nosotros aprendamos. Pero lamentablemente los cristianos no siempre quieren aprender.
aprovecho para pasar un anuncio. Yo doy clases de política bíblica y política cristiana. Ahorita estoy dando clases los jueves. Me pueden contactar los que quieran y incorporarse al grupo. Entonces, como digo, nosotros somos políticos, no somos politiqueros, somos políticos. Y por lo tanto, claro que vale la pena, se juega nuestro futuro. ¿Ok? Acordate lo que te dije sobre cubanización o haitización. Nosotros somos políticos y por lo tanto no renegamos de la democracia ni de los partidos. Los partidos son los vehículos naturales de la democracia. ¿Ok? Que son nidos de corrupción. Bueno, sí, pero eso es por la politiquería y por el estatismo. La corrupción es una consecuencia del estatismo. Tenemos que arrancar el mal de raíz, y la raíz de la corrupción es el estatismo. Entonces, la democracia es al libre mercado, es lo que la economía es lo que la política es a la economía, política, no politiquería. Es decir, ¿qué es libre mercado? Libre mercado es el sistema peyorativamente llamado capitalismo por las izquierdas, ya desde la época de Marx. ¿Okay? Libre mercado es el sistema de libertad empresarial, libertad de comercio, de industria, agricultura, transporte y propiedad privada. ¿Okay? El sistema de libre empresa también se llama a veces. ¿Okay? ¿Y qué es la democracia? Y la democracia es el libre mercado en la política. Por supuesto que es un libre mercado imperfecto, sobre todo por aquello de la información imperfecta. Pero en la democracia los partidos compiten, ¿ok? Por el voto de los ciudadanos, de la misma manera que las empresas en el libre mercado compiten por el dinero, no el voto, sino el dinero, que es una manera de votar en el libre mercado. ¿Ok? Entonces, en la democracia se gobierna por turno según la regla de la mayoría. Si ganaste las elecciones, tienes derecho a gobernar, si no, no. Ahora, gobierno es gobierno limitado. Eso se llama democracia liberal. Todo eso enseñamos los jueves, así que el que quiera meterse o inscribirse está invitado. ¿Qué más, Alejandro? Sí. Por eso nosotros somos partidarios de la democracia, pero no de cualquier democracia. La democracia liberal, que es una democracia de gobierno limitado a solo 3 funciones: seguridad, justicia, infraestructura. ¿Okay? Y de los partidos privados y completos. ¿Qué quiere decir eso? Partidos privados es porque dependen de sus cotizantes, nada más. No hay auxilio financiero del gobierno. Eso es antidemocrático porque están financiando con mi dinero a un partido comunista y yo no soy comunista. O si yo fuera comunista, con mi dinero estarían financiando un partido liberal o conservador y el comunista no es liberal ni conservador. Entonces eso es antidemocrático. También es antidemocrático que el gobierno, el Estado, le fije reglas muy rígidas y muy restrictivas a los partidos políticos. Libre mercado en la política, en la democracia liberal, es que si un partido quiere ser nazi, bueno, que sea nazi, pues, y la gente va a decidir si vota ese partido, si hace trabajo voluntario para ese partido o si hace donaciones en especie o en dinero a ese partido. Si un partido quiere ser comunista, bueno, que sea comunista y que sea la gente que decida, no que sea el órgano de la ley de partidos políticos, que puede llamarse tribunal o junta o ministerio o lo que sea. Esas son más o menos esa es nuestra visión, nuestra cosmovisión. Y bueno, en Guatemala, si quieres,
a que hablemos un poquito de Guatemala, está el Partido Fusionista. ¿Okay? Fusionismo significa liberal raya conservador. Somos liberales y somos conservadores a la vez. Somos liberales no solo en economía, también en educación, ¿ok? En atención médica y en jubilaciones y pensiones y en materia de gobierno y demás. O sea, con el impuesto de las 3U, único, uniforme y universal, el Partido Fusionista de Guatemala, que preside nuestro común amigo, el ingeniero Jorge David Chiapas, ¿okay? El Partido Fusionista es miembro fundador del Foro Liberal de América Latina, ¿okay? Y es el portavoz y portaestandarte del foro en Guatemala, ¿okay? Ahora, el tema de la haitización ha tenido cierta resonancia en Guatemala. A mí, por lo menos en las redes, en Facebook y en Twitter, yo estoy en las dos, usted me puede buscar. En Facebook y en Twitter nos han dicho desde Guatemala que sí, que la haitización, como Perú y Bolivia, es un futuro lamentable, terrible, que le aguarda a Guatemala si nosotros no tenemos apoyo. Si el Partido Fusionista no tiene apoyo, vamos mal. ¿Vamos para ser como Cuba o vamos para ser como Haití? No sé si te parece muy exagerado, Alejandro. Pues la verdad no, porque viendo las gráficas que se publican anualmente, casi hemos alcanzado a Haití o en algunas cosas los hemos superado. Sí, solo les falta caer en la vorágine, porque están muy cerca. En Guatemala hay demasiado de algo que no nos gusta para nada, y es la proscripción legal de candidatos. Eso no es democrático. Lo democrático es que el pueblo de Guatemala decida por mayoría si el próximo presidente va a ser Hermón Mulet, o si va a ser Sandra Torres, o si va a ser Telma Cabrera, o si va a ser Telma Aldán, o Zuli Río, ¿ok? Pero hay demasiadas proscripciones. Proscripción de una candidatura significa quitarle al candidato su derecho a postular, que es un derecho democrático, a ser elegido, ¿ok? Y quitarle a la gente el derecho a elegir, que es el derecho que se llama sufragio activo, sufragio activo, pasivo es el otro, el de ser elegido, activo es el de elegir. Los dos derechos al sufragio son de la esencia de la democracia. Y en Guatemala yo estoy viendo demasiadas proscripciones. Eso es antidemocrático, eso fomenta el odio, el resentimiento, y eso es uno de los vehículos que nos lleva por la ruta a ser como Haití. ¿Ok? Y de hecho nosotros, el Partido Fusionista, hemos tenido miles de obstáculos en el poder electoral para ser reconocidos legalmente. No podemos competir en Guatemala porque no estamos reconocidos legalmente por el poder electoral. ¿Okay? Ahora, y eso es un problemón porque mucha gente nos dice, yo los voy a apoyar a ustedes, pero tienen que estar en la boleta. Después que estén en la boleta, yo los apoyo a ustedes. Pero eso no tiene sentido, porque si no tenemos apoyo, nunca vamos a estar en la boleta. ¿Ok? Claro, se necesita cierto cupo de gente apoyando el partido para poder aparecer en la boleta. Exacto. Si tú estás de acuerdo con nuestras ideas y quieres que estemos en la boleta, entonces tienes que apoyarnos. ¿Ok? Pero la gente no razona, Alejandro, la gente tiene la mente nublada hoy en día. Tiene la mente nublada porque está llena de nubes, razonamientos falaces, formas ilógicas de pensar, no basadas en los hechos, no basadas en la evidencia, ¿ok? Y ese es el problema cultural.
Cuando yo te pregunté, tú me dijiste, bueno, que es un problema cultural. Sí, pero el problema cultural es mucho más amplio de lo que se cree. El problema cultural no es solo tener una cultura de izquierda o estatista, ¿ok? El problema cultural implica incapacidad de razonar correctamente, ¿ok? Recuérdate que el loco no es en todo caso el que no razona, también el que razona mal. Uno se encuentra en lo psiquiátrico mucho loco que razona muy bien a partir de premisas equivocadas. ¿Ok? Entonces, llega a conclusiones falsas partiendo de premisas falsas. ¿Ok? Entonces, no puedes decir, yo los apoyo a ustedes cuando estén en la boleta, ahora no. Si no nos apoya ahora, nunca vamos a llegar a la boleta. ¿Ok? Claro. Entonces, la gente tiene la mente nublada, llena de nubes. Y una de esas nubes, en Guatemala y en toda América Latina, se llama Javier Milei. Todos los que más o menos piensan como nosotros están con Javier Milei, sí, Milei, y los otros están con Bukele, Bukele. Si me Hablando permite, de Bukele, me gustaría que nos contara un poco acerca del mito Bukele. el mito Bukele es el siguiente. Nosotros no podemos apoyar a Bukele. Bukele es un fascista. El fascismo no es de derecha, el fascismo es de izquierda. Bukele y su familia vienen de toda una vida de militancia en la izquierda salvadoreña, el Farabundo Martí Liberación Nacional. Ahí se formó Bukele, ahí mamó su pensamiento político y se mantuvo toda su vida en ese partido de izquierda, el FMLN, hasta que el partido lo echó. Y lo echó por un tema de corrupción en Nuevo Cuscatlán o en la ciudad de Salvador, donde él fue alcalde, ¿ok? Y entonces fundó su nuevo partido, Nuevas Ideas y tal y qué sé yo, pero Nuevas Ideas con las mismas ideas de siempre. Ahora bien, el tema de las maras, ¿ok? Se dice que bajó la delincuencia porque Bukele encerró a los mareros, a los delincuentes y tal. Es verdad que los encerró, sí, hizo una mega cárcel ahí y tal, pero encerró mucha gente que no es marero, encerró mucha gente inocente. ¿Por qué? Porque las encierra sin juicio, sin juicio. Usted va a ver un montón de mareros en la cárcel y unos carceleros que lo cuidan, pero no va a haber ningún juicio. ¿Qué es un juicio? Y ahí los liberales clásicos insistimos mucho. Un juicio justo equivale a, en primer lugar, presumir la inocencia, cosa que no se hace en El Salvador. ¿Ok? No hay presunción de inocencia, para nada. Hay abuso de la figura de detención preventiva. No hay abogado, no hay derecho a llamar a un abogado, y mucho menos a tener una defensa eficaz en un juicio legal si tú eres inocente. ¿Ok? Entonces no podemos estar de acuerdo con ese fascismo de Bukele. ¿Ok? Y además nos dice, es que Bukele es muy popular. Sí, bueno, también Hitler era muy popular cuando subió al poder en 1933. ¿Ok? Era muy popular porque resolvió el tema del desempleo, que era crítico en Alemania, como el de las maras en El Salvador. ¿No? Resolvió el tema del desempleo, sí, pero lo resolvió en base a dinero público, impuestos y subsidios y dinero público y creación de empleo ficticio y de empleo en la industria de la guerra, porque Hitler se estaba preparando para la guerra, cosa que le llevó 6 años, desde 1933 hasta el 39, años en los cuales fue muy popular en Alemania y fuera de Alemania también. Entonces nosotros no nos guiamos por la popularidad, no apoyamos a un caudillo mesiánico porque sea popular. Eso en cuanto a, además, Bukele es de izquierda, ya está amenazando
con extender el sistema de salud pública, ¿ok? Para acabar con la medicina privada y que toda la medicina sea estatal y no haya medicina privada en El Salvador. ¿Por qué lo hace? Porque es de izquierda. La gente no quiere Claro, entender. alguien de derecha o alguien liberal no haría algo así. Ah, y Bukele no lo ha hecho todavía, pero ha dicho que lo va a hacer. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el otro mito es Milei. Como argentino yo conozco muy bien a los liberales argentinos, yo soy argentino y liberal, así que los vengo siguiendo a los liberales argentinos desde los años 60, que empecé a aprender política, algo que no he terminado de hacer todavía, me queda mucho que aprender. Pero bueno, el caso Milei. Primero que nada, Milei tiene grandes méritos que no podemos desconocer. ¿Ok? Y los más grandes méritos de Milei han sido salir de ese mundillo de los tanques de pensamiento tipo Universidad Francisco Marroquín, ¿ok? él, él salió de allí. Y por eso los tanques de pensamiento lo detestan, porque Milei se hizo sin el apoyo ni la ayuda de los tanques de pensamiento como Atlas y compañía, la Atlas Network. Bueno, entonces, ese es un gran mérito. Entonces, superó la barrera de la antipolítica y se metió en una campaña electoral como candidato a diputado a buscar votos y recorrió barrios, ciudades, pueblos rurales, buscando votos. Y eso es un gran mérito. Y recogió votos suficientes y es diputado. Esos son méritos indiscutibles de Javier Milei. Ahora, él tiene dos problemas graves. No tiene un partido, porque ha hecho un rejunte ahí de gente, en algunos casos muy turbia, en otros casos que pertenece a la misma casta que él denuncia, ¿ok? Y tiene mucho apoyo en la juventud principalmente, pero no por las ideas de la libertad como la gente cree. La juventud lo apoya por el pelo revuelto, los insultos, las descalificaciones, las palabrotas, los gestos desencajados cuando habla, la mala costumbre de interrumpir a la gente, además de insultarla y no dejarla hablar. Y eso lamentablemente en Argentina a los jovencitos que ven truncadas sus esperanzas profesionales o empresariales por culpa del sistema, eso les gusta, ¿ok? Pero no todos esos jovencitos son libertarios, conocen las ideas de la libertad, como le llaman ellos, porque hay una encuesta reciente donde a los seguidores de Milei se les pregunta si estarían de acuerdo con privatizar una empresa pública que da pérdida desde que se fundó, que es Aerolíneas Argentinas. Si estarían de acuerdo los seguidores de Milei en privatizar Aerolíneas Argentinas. Y la mitad dijo que no. ¿Por qué? Bueno, porque esos jovencitos lo que ven en Milei es la figura, ¿ok? Lo El que ven en Milei, rockstar. exacto, el rockstar, ¿ok? Y no tienen idea de las ideas de la libertad y todo eso. Entonces Milei no tiene un partido, ¿ok? No tiene un plan de gobierno si llega a ser presidente y no tiene candidatos a una relativa o mayor o menor apoyo parlamentario si llega a ser presidente, para derogar las leyes malas. Milei no tiene el catálogo de las leyes malas tampoco, entonces él no sabe que las leyes malas impiden las reformas que él propone, ¿ok? Y no lo va a poder hacer con los militares, como algunas veces algunos liberales argentinos apoyaron golpes militares y gobiernos de facto, creyendo que los militares iban a hacer las reformas liberales, pero los militares no hicieron ninguna reforma liberal.
Al contrario, Martínez de O estatizó una compañía eléctrica que era privada. Okay. Entonces, esas son historias de Argentina. Okay. Pero como el fenómeno Milei va fuera de Argentina, yo necesito explicarlo. Gracias. Dime. Hablando un poco de Argentina, me gustaría preguntarle cuál es su opinión acerca del gobierno de Videla. Martínez de hoy estatizó una compañía eléctrica. O sea, los gobiernos militares en Argentina han sido antiliberales. ¿Ok? Y en Argentina hay ciclos de gobiernos militares. O había, porque ya no va a haber más. Porque como te digo, los militares en todas partes están atemorizados, comprados o ideologizados por la izquierda. Entonces, en Argentina, el primer ciclo fue de 1955, cuando derrocaron a Perón, fue el ciclo Lonardi-Aramburu hasta el año 58. Y no hicieron reformas liberales, a pesar de que tenían el apoyo de muchos liberales. Los nacionalistas, que eran estatistas, impidieron las reformas liberales. Ese fue el primer ciclo de gobiernos militares post-peronistas, porque antes hubo el ciclo 1943-46, 1930, no nos metamos en historia antigua. En el post-peronismo, el otro ciclo empezó en el año 66. Se llamó la Revolución Argentina. Fueron 3 presidentes: Onganía, Levingston y Lanuse, hasta el 73, y no hicieron reformas liberales, ¿ok? Del 66 al 73. El otro ciclo fue el último, el terrible, ¿ok? El que le llamaron el proceso, del 76 al 83, hasta la Guerra de las Malvinas y el regreso de la democracia. Y no hicieron reformas liberales, para nada, ¿ok? Entonces, porque los militares argentinos siempre fueron estatistas y ahora algunos son de izquierda, o muchos son de izquierda, ¿ok? Y eso Milei creo que no lo sabe, porque no conoce el mundo militar. Yo sí, porque mi único hermano, mi hermano mayor, que ya falleció, fue militar toda su vida. Y yo los conozco a los militares. Los militares tenían ese síndrome del anticomunismo, pero nada más. O sea, el hecho de ser anticomunista no implica que estés a favor del capitalismo. ¿Ok? Entonces, eso les pasa a los militares argentinos, o les pasaba. Y también ha ocurrido en otros países de América Latina. Mira, en América Latina hemos tenido presidentes militares de izquierda, como Juan José Torres en Bolivia, Velasco Alvarado en Perú, y Morales Bermúdez, no tan de izquierda, pero también un poco, ¿ok? ¿Qué más? En Ecuador hemos tenido presidentes de izquierda, y en Panamá, desde luego. Entonces, presidentes militares de izquierda. La izquierda en el mundo militar no es un fenómeno nuevo, ¿ok? No empezó con Chávez, empezó con Líber Seregni en Uruguay, ¿ok? Entonces, en fin, yo me gustaría darte las gracias por pero para ir cerrando y no hacerlo demasiado largo. Mira, me gustaría hacer una invitación a tu audiencia para inscribirse los jueves en la Academia Cristiana de Ciencia Política, o los lunes en La Realidad, que es el programa de infoeducación permanente del Proyecto 5 Reforma, Foro Liberal de América Latina y Centro de Liberalismo Clásico. ¿Okay? Los que quieran aprender, porque tú lo dijiste muy bien, hay un problema cultural, y parte de ese problema cultural es que mucha gente no quiere estudiar, y si no quiere estudiar no puede aprender. Pero opinar sí. Opinan de Bukele, de Milei, de Videla, ¿okay? Opinan del que venga, del que se ponga a tiro.
pero estudiar y aprender no. No porque yo estoy muy ocupado, yo tengo mi trabajo, mi empleo, mi empresa, o yo tengo mis estudios, la universidad, etc. Entonces, así no vamos a salir de abajo en América Latina, Alejandro. Así que te agradezco mucho esta oportunidad.